Listo, doctor Zamora, aquí estoy a sus órdenes. Si necesita... Gracias, qué amables. Pues siempre nosotros, para poder tener la posibilidad a ver qué es lo que pasa, obviamente hemos visto cómo cada vez en las áreas rurales el tipo de atención, y sobre todo en México, vemos una situación que conlleva a situaciones especiales, como son las alteraciones demográficas que han ido modificándose, y sobre todo en el aspecto principal, que es nuestra geografía. En México tenemos la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, que implica accesar a áreas difíciles en cuanto a la atención de salud, pero también aspectos relacionados con llevar la atención de salud a grupos marginados. Y destacar que nosotros como docentes tenemos la firme convicción de que en México tengamos que crear mentorías específicas, tutorías, que en este caso en nuestra universidad nosotros hemos llevado en un afán de buscar siempre la atención a nuestros pacientes con calidad, con ética, pero sobre todo en el aspecto de lo que es un problema real, que es cómo nosotros en México hemos buscado a través de los años qué sería lo más correcto, y sobre todo en las cuestiones de enfermedades que son las no transmisibles, los accidentes y los estilos de vida no saludables, pues obviamente han persistido marcadas inequidades, y esto se reproduce en todos los lugares, a donde vamos. Obviamente se han creado sitios de confinamiento, crecimiento económico, pero a la par de una cuestión social desigual. Entonces, los servicios básicos, la atención de salud, y sobre todo que el gobierno generalmente ha creado a veces una situación que no nos ayuda en el aspecto educativo. ¿Me puede continuar la siguiente, por favor? Entonces, el problema que en nuestro país se ha suscitado, y como en gran parte lo mencionaba en Latinoamérica, es las causas de enfermedad, la discapacidad y la muerte, y casi siempre esto relacionado a enfermedades no transmisibles y las lesiones. En nuestro estado, en el estado de Hidalgo, en donde nosotros laboramos, yo laboro en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que es una universidad pública, y ha fortalecido sus sistemas educativos a través de la simulación. Y efectivamente, el interés de las enfermedades transmisibles asociadas a la reproducción y las relacionadas con la nutrición siguen causando esos estragos en los sectores de la población, sobre todo, como mencioné, aquella más vulnerable y en condición de desventaja social. Pero aunado a esto, el aspecto de llevar la atención de salud implica una situación difícil en sitios escarpados, en sitios donde en nuestro mismo estado tenemos climas diferentes dependiendo de las áreas geográficas. La siguiente, por favor. Y es bien sabido que ante esas necesidades el gobierno ha implementado situaciones en nuestro país con modelos para hacer la reducción de la mortalidad en los primeros años de vida. Y esto obviamente nos llevará a disminuir el número de casos de enfermedades de carácter infecto-contagioso en la población, pero sobre todo también disminuir la mortalidad infantil y disminuir la mortalidad materna. Creo yo que esto es importante de mencionar en el aspecto generacional, que hemos ido viendo cómo en nuestro país todavía sigue existiendo una marginación en la atención de salud. Y nuestros procesos educativos, cómo han ido a la par creciendo también, pero obviamente no a la par de la atención como debería de ser. Se intenta de alguna manera mitigarlo con la atención del servicio social
de los médicos de la licenciatura y a su vez también en el posgrado, como algunos meses, dependiendo de la universidad, se van a rotar a hospitales rurales donde ellos son los líderes de la atención quirúrgica en este caso, y que ellos van a resolver todos los problemas. La siguiente. Entonces, dado que en el tipo de atención en las zonas rurales puede resultar complicada, obviamente la ubicación de los centros hospitalarios está lejana a los lugares en donde hay una población en mayor proporción, y que esto implicaría que nosotros viéramos una atención en mayor calidad y mayor tiempo posible rápido, y sobre todo que sea resolutiva. Por lo cual, siempre el traslado, por lo menos en nuestro estado, en algunos lugares marginados, tiene que ser ya sea a caballo o incluso donde hay posibilidad con el transporte aéreo en helicóptero, y generalmente pueden tardarse 1 hora, hora y media, 2 horas de lugares difíciles, e incluso en algunos lugares hasta 3 horas. Pero la siguiente, esto creó a nivel del país algunas situaciones en donde nosotros vimos cómo en el 2013 aparece en México el sistema de telemedicina en algunos estados como Sonora, Nuevo León, Guerrero y Oaxaca. Algunos de estos estados, incluyendo Tlaxcala, Hidalgo, son de marginación y con sistemas de salud quizá difíciles para poder llevar a todos los lugares. Por lo tanto, nosotros en el aspecto educativo en la universidad se crearon estrategias, como también lo hizo la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como la UNAM. Han creado un sistema educativo a distancia en donde a través de mentorías en telemedicina se está llevando a cabo una atención desde la Ciudad de México, por ejemplo, a Oaxaca, la UNAM. En nuestro caso, la gran ventaja de tener campus educativos en áreas marginadas o en lugares cercanos a donde hay marginación, se da de cierta manera un proceso que es fundamental y en el cual todos los alumnos, ya sea en la formación de los diferentes niveles, ya sea pregrado o posgrado, deben de tener en cuenta como parte de su formación. La siguiente. En este rubro, nosotros debemos de acercar, obviamente, la salud a los lugares remotos, y esas mentorías deben ser in situ en todas las partes del mundo, sustentando los logros con base en la implementación de diversas estrategias y líneas de acción específicas, como había mencionado, en todos los niveles, en nuestro caso, el nivel pregrado, que es fundamental, y sobre todo en el nivel posgrado. Existen procedimientos que a veces no va a esperar la atención y tiene que darse en el momento, en el lugar, e incluso a veces en forma quizás hasta rudimentaria, pero todos los que hemos estado en un servicio social de atención del posgrado sabemos las limitaciones de nuestro sistema de salud en México, lo cual implica a veces hacer cirugía con limitación y a veces cirugías que puedan resolver en el momento la urgencia y posteriormente control de daños y a su vez el traslado posterior. La siguiente. Por lo cual, dado que la simulación es la herramienta de apoyo fundamental en la complementación de las competencias aplicables en la telemedicina, esto debe de traspolarse a escenarios virtuales en el campo clínico rural, lo que establece lo relacionado a una atención específica de telementoría, como ya se mencionó, y sobre todo guiar a nuestros compañeros, a nuestros alumnos, el que puedan desarrollar esa atención de calidad. Finalmente, considero que de cierta manera la atención tiene que hacerse efectivamente in situ, pero con la mentoría de los educadores, en este caso cirujanos altamente calificados, certificados, y sobre todo
que se brinde la atención a lugares en donde existe una marginación. Con esto creo que adecuamos nuestro sistema de educación en la universidad, en la cual muy orgullosamente me encuentro, para poder llevar a cabo estas mentorías y esta atención en áreas rurales en nuestro estado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jordán. Gabriel, si te quieres integrar también, por favor, para que cerremos el... Muchas gracias. Nos preguntan aquí, y esa nos incumbe, Jordán, pero especialmente a usted, señor presidente, ¿cuál va a ser el futuro y la realidad de las residencias médicas en las áreas rurales? Pues el gobierno federal ha mencionado que serán llevados allá, técnicamente seguro en todos los aspectos, habrá deserciones. Es una situación que vamos a vivir muy difícil y creo que no hay una respuesta todavía, pero ¿cuál es la respuesta del presidente del Consejo Mexicano de Cirugía General? Bueno, primero yo creo que todos debemos de considerar que cuando se hacen generalidades en el aspecto de una postura que generalmente es de gente que a lo mejor no está involucrada en estos aspectos y no sabe lo que ocurre en cuanto a la atención en lugares alejados a lo que es un área metropolitana donde se cuente quizá con todo lo mínimo necesario, obviamente ese médico especialista que se ha llevado a los lugares y existen programas a través de la Secretaría de Salud en México donde llevan especialistas y donde hay hospitales rurales que así se llaman, la atención de las áreas troncales. Pero sabemos que todos esos colegas tienden a estar un rato nada más, por así llamarlo, en lo que consiguen acercarse más a la ciudad. Y aunque tengan, entre comillas, mejores salarios, yo creo que todos sabemos que los salarios que nos otorgan a nivel institucional público, pues no es lo que en realidad podría ser el equivalente en otros lugares. Y esto ya es hablar específicamente de una remuneración honorable que debería de ser para todas las áreas del conocimiento médico y más los quirúrgicos, lo que implica desgaste, lo que implica desplazamientos, lo que implica la educación médica continua. Afortunadamente ahora con las cuestiones educativas a distancia, pues creo que no sería problema. Sin embargo, ¿qué tanto efectivamente la gente tiene que estar certificada para poder llevar a cabo los procedimientos? Y eso es obvio, lo tienen que hacer todos, porque si no, vamos a incurrir en un acto indebido, ¿no? Correcto. Vamos a ver algunas otras preguntas. ¿La telemedicina es una necesidad o era necesario desde hace tiempo y estábamos renuentes al cambio? Creo que la respuesta es muy obvia después de lo que vimos el día de hoy, hemos atestiguado, y creo que cada vez va a ser más vigente y convertirse realmente en una necesidad. ¿Cómo hacer masiva la educación a distancia con simuladores? ¿Cómo educar con esta tecnología en los países en desarrollo o en medios con recursos limitados? ¿Algo más que agregar al respecto? Sí, claro. Bueno, este es una asignatura pendiente que tenemos y que estamos desarrollando. Nuestra idea es, más allá del simulador, hay que pensar que la metodología es lo más importante. Y estamos en un momento donde la metodología a nivel académico y la tecnología nos va a permitir poder llegar a donde queramos. Y mientras nosotros tengamos las propuestas, el simulador se va creando. Incluso hay simulaciones sin simulador. Nosotros ahorita en la pandemia entrenamos a más de 1000 personas en técnicas de posición prono, porque evidentemente sabemos que hacer mal una técnica y no estar preparado
puede traer como consecuencia que, que se infecte el personal de salud por cualquier caso, y son pacientes muy graves, y todas las prácticas eran con 3 personas grabándose, y esto lo revisaban hasta 3 especialistas para dar feedback. Entonces ahí no había simulador, ahí lo que había es una capacidad de pensamiento en ver cómo vas a solucionar algo. Entonces yo creo que metodología, comprobar que algo sirve, más tecnología nos va a dar esa respuesta, y eso es lo que estamos desarrollando. Hay ahorita la Intuitive Foundation lanzó un Surgical Challenge en donde pueden dar ideas, y va a tener un grant muy grande como de $500,000 para desarrollar ideas educativas médicas para países de bajos ingresos. Yo creo que ahí vamos a ver juegos, comunidades, y vamos a empezar a desarrollar un poco más esto. Es muy interesante, Gabriel, pero tal vez lo que deberíamos comentar ahorita es, a veces cuando uno piensa en simulación, nos vamos directamente a simulación virtual y pensamos en cosas muy sofisticadas y estar viendo una vesícula sangrando, etcétera. Y documentado en evidencia y en la mejor evidencia, los simuladores de bajo costo son los que tienen más impacto sobre lo que estamos buscando, en este caso nuestros residentes, que es modifiquen sus movimientos y adquieran destrezas. Y una cosa muy buena que hicimos en el curso de SEIES de iLab es enseñar en diferentes lugares que si lo que yo quiero es aprender a medir profundidad, aprender a tener destreza en mis 2 manos, aprender el manejo fino de los tejidos. Eso lo puedo hacer con simuladores que hacemos con una caja de cartón, con un jabón sote, con unos cerillos y unos, ¿cómo se llaman los cereales redonditos? Unos porotos. Aquí son los Fruity Loops. Fruity Loops. Con eso podemos hacer el PEC transfer. Si quiero suturar, puedo poner en la misma caja de cartón una piel de un pellejo de pollo, y eso es tejido que yo puedo suturar. El doctor Vicente González, uno de los líderes en educación residentes aquí en México, inventó un modelo para disección de vía biliar y reparación de vía biliar con una tráquea de pollo. Entonces, no nos quedemos con la idea de que para simular necesito tener gran complejidad de modelos, porque no es el caso. Y esto aplica también para cirugía abierta. También. Sí, Entonces, correcto. De hecho, adelante, Gabriel. De hecho, el modelo que tenemos para cirugía laparoscópica es con intestino de vaca, es chunchule lo que queda en la carnicería que lo quieren botar. Ya tampoco, nosotros somos unos fieles creyentes que también el entrenamiento en animales también hay que dejar de hacerlo, porque hay muchos modelos que te van a traer la transferencia operatoria y la transferencia de habilidades sin tener que matar a un animalito, ¿no? Y por otro lado, también nos han vendido una parte que todavía le falta un largo rango, que es la realidad virtual, y la realidad virtual todavía tiene un espacio que desarrollar para bajar los costos para poder masificarse. Entonces a veces pensamos en espacios virtuales y pensamos, mira, tengo que comprarme unos Oculus o unos Google Glass, y no es tan así. Hay muchas formas de hacerlo, como tú bien dices. Totalmente de acuerdo. Yo creo que tal vez el primer cambio es el paradigma de la mentalidad que tenemos, porque todavía muchos, incluso, bueno, creo que estos jóvenes ahora están mucho más empapados y decididos a saber que la curva de aprendizaje se pasa antes de llegar a un paciente. Pero todavía tenemos muchos colegas de nuestra rodada que no consideran que esto sea necesario, y la verdad es que no podemos practicar en pacientes, sobre todo destrezas básicas. Y eso nos lleva a una pregunta muy interesante de Alejandro Cruz de San Luis Potosí. ¿Cuáles serían o cuáles son las escalas más recomendables para valorar calidad y satisfacción en la telemedicina? ¿Qué opinan ustedes? Doctor, por favor, si quiere comience. Claro, yo creo que en cuanto a calidad es que efectivamente el aprendizaje sea sustantivo. Me refiero a que si uno está adentrado en estos procesos educativos, uno mismo debe de saber sus expectativas. ¿Qué es lo que quieres aprender? Todo bajo objetivos. Y finalmente, estrategias educativas que efectivamente sean las idóneas.
si nosotros queremos entrar, como bien se dijo, por ejemplo, a querer comprar un simulador de alta definición, obviamente esa no es una buena estrategia desde mi punto de vista, sino más bien ordenarnos en qué es lo que queremos aprender, si es en verdad esa manera la que yo quiero o ya voy a necesitar, porque ya es un hecho, entonces voy a ver cuáles van a ser los principios fundamentales educativos que me hacen falta en mi aprendizaje o en mis competencias. Si no sabemos qué queremos aprender, pues voy a querer aprender un poco de bariatría, voy a querer aprender un poco. Entonces, ¿qué necesito de herramientas en mi práctica diaria, ¿no? Y basado en eso, lograr objetivos en base a ganancia en cuanto a estas competencias. Y bien lo dijo Gabriel, creo yo que la simulación es base fundamental. Yo también estoy totalmente de acuerdo y no se requiere de grandes cosas. La cuestión es tener incentivo de imaginación, pero sobre todo traspolarlo a cuestiones sencillas, simples. Y sobre todo, por ejemplo, en cuanto a un tipo de sutura. Si no soy tan diestro con ambas manos, entonces no necesito estar practicando eso, sino más bien ver que lleve yo a cabo un proceso en cuanto a qué mano sea la que me falte llevar a cabo más ejercicio. Y eso obviamente tengo que ganarlo para obtener esa ganancia en cuanto a mi aprendizaje sustantivo, ¿no? Creo que aquí, desgraciadamente, el doctor Morton y el doctor Sundell tienen actividades hoy en el Congreso de CEIES que también se está llevando a cabo y ellos deben tener herramientas ya establecidas para evaluar esto. Aquí en nuestro país, que está en pañales, y no sé, Gabriel, en Chile, si ya tienen una herramienta establecida que se esté usando formalmente para evaluar la calidad de la atención, pero creo que esto es algo como lo que podemos hacer en nuestros consultorios. En la consulta que damos habitualmente, saliendo el paciente, se le hace una encuesta de satisfacción que uno puede fácilmente hacer, o hay machotes en internet de cómo hacer una encuesta de satisfacción, y creo que eso lo podemos nosotros empezar a mandar a nuestros pacientes y preguntarles qué les parece ese tipo de herramienta. Gabriel. Sí, aquí, bueno, por un lado hay varios incentivos, sobre todo con el CENS, que es el Centro de Desarrollo Nacional de estos sistemas de salud, que hacen talleres para que la calidad del software en telemedicina sea estandarizada, tanto desde el punto de vista de programación como desde el punto de vista de experiencia de usuario. Y hay varias compañías y hay una buena competencia de telemedicina aquí en Chile, donde han transformado un servicio postventa, por decirlo así, para buscar iteraciones rápidas en la experiencia de usuario y poderlo medir. Pero por ahora se mantiene como data privada de cada compañía, ¿no? Eso es siempre importante. Y hay pacientes que simplemente no les gusta, a otros que sí. Y a mí me gustaría hacerle una pregunta a ustedes, porque yo veo tantas plataformas de telemedicina, he trabajado en varias plataformas de telemedicina, y yo no sé si en algún momento los grandes de las comunicaciones como WhatsApp, que sabemos que es del grupo Facebook, Telegram o ellos, vayan a hacer una integración como la hace WeChat en China, donde tienes todos los servicios, incluido telemedicina ahí. Yo no sé cómo sería la confianza con eso, pero sí sé que sería muy masivo. Yo admito, aquí públicamente, yo he hecho orientaciones médicas, por decirlo de alguna forma, por WhatsApp. O sea, eso lo hacemos desde siempre. Yo no sé hasta qué punto todos se quieren parecer a WhatsApp y a Telegram y a Facebook, y hasta qué punto ellos lo van a tomar. Por ejemplo, tú ves Zoom, que antes era Zoom solamente, pero tiene una parte que se llama Zoom Health. Entonces te dice, mira, te guardo los datos, son privados, pero te cobro un extra porque es Zoom Health. Entonces yo no sé hasta qué punto las grandes empresas vendrán a eso. No sé cómo está eso en México y qué les parece. Perdón. Sí, creo que nosotros en México no tenemos prácticamente nada escrito. Les comparto una experiencia reciente de la semana pasada y hicimos el examen de certificación, la última fase clínica, que ya no fue presencial, ya no fue con sinodales, ahora modificamos. Y entonces estamos haciendo nuestras encuestas de satisfacción. Y efectivamente preguntamos aspectos de qué le parece volver a la modalidad previa, qué le parece esta modalidad, si en el futuro va a ser lo que ellos requieran.
Y entonces, las encuestas son muy interesantes en cuanto al porcentaje. Todavía mañana tenemos un grupo importante de 200 cirujanos que van seguramente a certificarse la mayoría, pero obviamente esas encuestas de satisfacción establecen tendencias hacia cómo nos tenemos que mover y sobre todo lo que les tenemos que brindar, ¿no? Sobre todo calidad siempre y que sea altamente ética, ¿no? Yo creo que eso es importante, pero en realidad no tenemos nada específico como tal. ¿Algún otro comentario final para... Hemos contestado la mayor parte de las preguntas ya? Si no hay ningún otro comentario, quiero despedirme de todos ustedes dándole las gracias por su confianza, por acompañarnos, por su interés. Vamos a seguir trabajando arduamente por seguir transmitiendo este mensaje de seguridad en cirugía, de seguridad como cirujanos. Nuestro siguiente evento va a ser un curso de 2 días que se llama Complicaciones en Cirugía Bariátrica, medidas de diagnóstico oportuno y tratamiento expedito para el cirujano general. El director de este curso va a ser el doctor Federico Serrot, cirujano, profesor asistente de cirugía en la Universidad de Emory, en la división de cirugía de mínima invasión. Los temas que vamos a, bueno, ¿por qué estamos haciendo este curso? Para establecer una cultura de seguridad para el tratamiento de las complicaciones en cirugía bariátrica. ¿Cuál es la visión que tenemos en The Surgery Hub? Proveer al cirujano general con herramientas prácticas de diagnóstico oportuno y tratamiento expedito de pacientes bariátricos con complicaciones quirúrgicas tanto a corto como a largo plazo para poder optimizar los resultados de los tratamientos o el manejo de estas complicaciones. ¿Cuántos de nosotros, cirujanos generales que no tenemos que ver con cirugía bariátrica, recibimos un paciente bariátrico complicado? Las decisiones que nosotros vamos a tomar, tanto de diagnóstico como de manejo inicial, son capitales para que ese paciente se resuelva la complicación y no sea un calvario su evolución. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver complicaciones de banda gástrica, erosión, perforación, deslizamiento, dilatación y vólvulo gástrico, obstrucción y complicaciones del puerto de acceso. Vamos a ver complicaciones de manga gástrica, como fuga o fístula, obstrucción, sangrado y todas las complicaciones agudas no quirúrgicas. Igualmente todo lo relacionado al bypass gástrico en YDRU, como fístula o fuga, obstrucción, sangrado, hernia interna, complicaciones no quirúrgicas. Vamos a incluir también complicaciones de procedimientos endoscópicos, como balón gástrico, como manga gástrica endoscópica. Vamos a ver bypass gástrico de una sola anastomosis que empieza a tomar más fuerza, cuáles son las diferencias con el bypass en YDRUX y sus complicaciones como fuga, fístula, obstrucción, estenosis, hernia y algo muy controversial que es el reflujo biliar y complicaciones generales de la cirugía bariátrica que por la naturaleza propia del bypass va a hacer que, por ejemplo, el manejo de la coledocolitiasis residual después de este tipo de cirugía y como complicación y la ictericia obstructiva tengan sutilezas de manejo, al igual que todo lo que tiene que ver con hernias ventrales. Todavía no tenemos el profesorado completo, pero tenemos confirmados al doctor Carlos Galvani de la Universidad de Tulane, el doctor Diego Camacho de Montefiore, el doctor Enrique Luque de la Ciudad de México, y les prometo que vamos a tener un equipo muy completo de cirujanos para que puedan sacarle el mejor provecho. Pues esto es el final de este webinar. Nuevamente agradecemos su confianza, su apoyo y nos vemos pronto. Manténganse en contacto a través de la página web y nuestras redes sociales. Buenas noches a todos.